La profesora Rolanda Hooch, o Madame Hooch como la llaman sus alumnos, es la profesora de vuelo del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, además de ser árbitro en los partidos de Quidditch entre los equipos de las casas. Una bruja que vivió la Primera Guerra Mundial Muggle y las dos guerras mágicas, además del levantamiento de Grindelwald, y en este video te contaré su historia. La profesora Rolanda Hooch en un principio se iba a llamar Xiomara Hooch, pero al final se optó por Rolanda. Todos en el colegio Hogwarts la llaman Madame Hooch en lugar de profesora, como expliqué en mi video sobre profesores. Era una bruja vieja, no como en las adaptaciones cinematográficas, donde se le ve mucho más joven de lo que realmente es en los libros, interpretada por la actriz Zoe Wanamaker. Tenía el cabello corto y puntiagudo de color gris, ojos penetrantes, amarillos que parecían a los de un halcón. Este es uno de sus rasgos más conocidos. Siempre lleva consigo unas gafas protectoras, una camisa con cuello abotonado blanca y corbata negra con el símbolo de Hogwarts, y en momentos más formales usaba túnicas verdes y sombreros elegantes. Madame Hooch es conocida y respetada por tener una fuerte creencia en el buen espíritu deportivo, la equidad y los juegos limpios de Quidditch. Nació antes del año 1918, aunque se desconoce la fecha exacta. Esto lo sabemos ya que ha dicho que en una ocasión mientras volaba en su escoba, una flecha de plata, escoba producida a principios del siglo XX, fue avistada por un dispositivo antiaéreo de combate Muggle en la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, y este chamuscó la cola de su escoba. Por lo tanto, tuvo que haber nacido antes de la fecha de la Primera Guerra Mundial, teniendo ya la edad suficiente para volar una escoba. Asistió al colegio Hogwarts, consiguiendo su varita en Ollivanders y sus útiles en el callejón Diagon. Por lo que se sabe, nació en Gran Bretaña. Ella fue a Hogwarts en los tiempos del director Phineas Nigellus Black, el director menos querido de todos. Madame Hooch desde pequeña mostró una gran habilidad volando en escoba y adoraba el Quidditch con todo su corazón. Destacó de sobremanera en las clases de vuelo de primer año y consiguió la escoba que ya mencioné, una flecha de plata, gran escoba para su tiempo. Esta escoba, sin embargo, fue chamuscada por un dispositivo Muggle de combate antiaéreo, lo que enfureció a Madame Hooch. Años más tarde, dijo que jamás había sido tan agraviada y humillada desde entonces. Es muy posible que esta profesora formara parte de un equipo de Quidditch del colegio, aunque se desconoce a cuál casa perteneció. Al terminar sus estudios en el colegio, fue seleccionada para pertenecer al Departamento de Juegos y Deportes Mágicos, y tras una buena reputación y algunos años de práctica, pidió ser profesora en el colegio Hogwarts. Había pasado complicadas pruebas tanto escritas como prácticas para el puesto y lo logró, convirtiéndose en la nueva instructora de vuelo para estudiantes de primer año, además de ser el árbitro de Quidditch y dar mantenimiento a las escobas viejas. Todos comenzaron a llamarla Madame Hooch, ya que ella decía que el Quidditch era un deporte de confianza, y para enseñar, el alumno y el docente deben ser más cercanos, y el término profesor alejaría a los alumnos no viéndose como iguales. Tuvo una oficina en alguna parte del castillo y sus clases se dieron en los campos de entrenamiento en la parte posterior del castillo, cerca del estadio de Quidditch y de los invernaderos de herbología. En el ciclo escolar 1991-1992, conoció al famoso Harry Potter en la ceremonia de selección, aplaudiendo cortésmente a todos los nuevos alumnos. Ella enseñó a volar a los Gryffindor y a los Slytherin al mismo tiempo en los campos de entrenamiento, el jueves 12 de septiembre durante la segunda semana del trimestre. Tenía 20 escobas de la escuela preparadas sobre la hierba antes de que los alumnos llegaran. Estas escobas eran algo viejas y siempre se inclinaban a la izquierda si se volaba muy alto o rápido.
En su clase les enseñó con convocar a su escoba desde el piso. Por desgracia, en esta clase Neville Longbottom sufrió un accidente rompiéndose la muñeca. Madame Hooch lo llevó con Madame Pomfrey, la sanadora del colegio, y antes de irse advirtió que no quería ver a nadie volando o sería expulsado. El 31 de octubre, en el banquete de Halloween, el profesor Quirrell avisó sobre la entrada de un troll en el colegio y Madame Hooch pareció asustada, lo que indica que quizás no sea una poderosa combatiente. Además, ya estaba entrada en años. Ella siguió al profesor Dumbledore a las mazmorras donde se supone que estaría el troll. Y digo que quizás no sea una poderosa bruja, ya que después del partido entre Gryffindor y Slytherin, donde Harry perdió el control de su Nimbus 2000 porque había sido maldecida, fue relevada de su cargo como árbitro por Severus Snape, quien quiso proteger a Harry en los siguientes partidos. En agosto de 1992, Hooch fue al callejón Diagon y corrió a Flourish and Bloods para ver al famoso y galán Gilderoy Lockhart, quien Albus Dumbledore había contratado para ser profesor de defensa contra las artes oscuras. Madame Hooch era una gran fan del mago y no sabía que era todo un farsante. Ese año volvió a su labor de ser árbitro de Quidditch. Lo fue en el partido de Gryffindor y Slytherin, donde una Blodger se volvió loca por Dobby para golpear a Harry. Otro partido que ella arbitraría sería Hufflepuff contra Gryffindor, pero Minerva McGonagall detuvo el partido porque Hermione Granger y Penelope Clearwater habían sido petrificadas. Y días antes del fin de ese curso escolar, Madame Hooch se reunió con los demás profesores y supo que un estudiante había sido raptado y llevado a la cámara secreta. Se derrumbó en su silla y preguntó quién era el alumno. Al enterarse que se trataba de Ginny Weasley, se puso muy triste, ya que le daba clases de vuelo y era una gran alumna. En el ciclo escolar de 1993-1994, fue testigo de cómo Harry perdió el equilibrio y se desmayó al ser atacado por dementores en su partido contra Hufflepuff, por lo que tuvo que supervisar cada práctica de los equipos en los terrenos del colegio. Además de que Sirius Black había intentado entrar en la sala común de Gryffindor. Después de Navidad, la profesora McGonagall le entregó la saeta de fuego que le habían regalado a Harry para que la inspeccionara. Madame Hooch estaba atónita al ver a tan hermosa escoba en sus manos y se puso a revisarla junto con el profesor Flitwick. Madame Hooch llegó a la conclusión que era una escoba normal y se la devolvió a Harry, y junto con Oliver Wood fueron a probar la escoba al campo de Quidditch. Madame Hooch estaba muy emocionada y recordó a su flecha de plata, y aunque se suponía que debía vigilar a los alumnos, se quedó profundamente dormida en las gradas. Arbitró los últimos partidos y dijo que hace mucho que no veía un partido tan sucio como el que tuvo Gryffindor contra Slytherin, ya que las serpientes cometieron una infinidad de faltas. Con todo, Gryffindor se llevó la copa de Quidditch. Otro partido sucio e incluso mucho más que ese fue el del ciclo escolar 1995-1996, donde Vincent Crape golpeó a Harry con una Bludger y luego Harry y George Weasley atacaron a Draco Malfoy. Este partido fue uno de los más sucios y llegó casi hasta los duelos de magia. Madame Hooch detuvo el partido y mandó a Harry y a George con McGonagall. Ellos fueron expulsados de sus equipos de Quidditch. Ese mismo año, Madame Hooch pasó la supervisión de Dolores Umbridge sin problemas al ser una buena profesora. Y por si tienen duda, el anterior ciclo escolar, como se suspendió la Copa de Quidditch por el torneo de los Tres Magos, el único trabajo de Madame Hooch fue enseñar vuelo a los de primero. En el ciclo escolar de 1996-1997 llevó sus mismas actividades en el colegio, pero a fin de año los mortífagos invadieron Hogwarts. Todo terminó con la muerte de Albus Dumbledore, lo que le dolió mucho a Madame Hooch, quien admiraba en extremo al director. Asistió al funeral y fue seguramente una de las que levantaron su varita para honrar al mago. En el siguiente ciclo escolar, se quedó en Hogwarts a pesar de que el colegio fue tomado por Voldemort. Madame Hooch estaba dispuesta a proteger a sus alumnos y fue uno de los profesores que combatieron valientemente en la batalla de Hogwarts. Se desconoce su método de pelea o lo que hizo en la batalla, pero probablemente usó su escoba a pesar de ser vieja para pelear, ya que era su mayor talento.
sobrevivió a la guerra y fue testigo de cómo Voldemort fue vencido. Tras la guerra continuó siendo la instructora de vuelo de Hogwarts y árbitro de Quidditch a pesar de su vejez. Recordemos que los magos son mucho más longevos que los muggles. Madame Hooch continuó enseñando e incluso en 2017 le enseñó a Albus Severus Potter a volar. Esperaba mucho de él al ser hijo de Harry Potter y hermano de James, pero el joven mago tuvo problemas para levantar su escoba y se decepcionó al ver que no sería otro gran jugador de Quidditch, sino alguien normal. Se sabe que Madame Hooch siguió dando clases incluso hasta 2020. Esto lo sabemos gracias a Harry Potter y el legado maldito, ya que si no quieren tomar eso como canon, pues se desconoce hasta qué año siguió dando clases en Hogwarts. Y eso es todo lo que se sabe sobre la profesora Rolanda Hooch. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. Muchos me habían estado pidiendo este video, así que decidí adelantarlo, ya que no era el que seguía. Aún así, ¿les gustaría un video sobre los retratos de Hogwarts y cómo es que quedan encantados con las personalidades de los magos y brujas que aparecen en ellos? Un abrazo a todos. Les habló el Caminante.